dar inicio a nuestro webinar. Todos también pueden ver mi pantalla que está compartida. Si me ayudan con eso. Excelente. Pues muchísimas gracias a todos. Entonces, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que es cómo ser un máster en el arte del influencer marketing, donde les vamos a compartir un poco de la historia, de dónde viene precisamente el influencer marketing, de cuál ha sido como el origen, qué es lo que se está haciendo hoy en día, y compartir algunos casos de lo que ha pasado. Sobre todo, para nosotros es muy importante compartirles como nuestra visión de cuáles son los 5 pasos para seleccionar de la mejor manera a un influencer. Entonces, ¿de dónde vienen los influencers? Los influencers no es algo relativamente nuevo. De hecho, hasta el 2004 venimos utilizando, digamos, diferentes maneras de influenciar a nuestras audiencias a llevar un cierto tipo de acción, ¿no? Ya sea la acción, sea la compra o el uso de nuestros servicios. Siempre se ha intentado influenciar, digamos, el comportamiento de los consumidores, el comportamiento de las audiencias. Solamente que hasta el 2004 se utilizaban celebridades, personajes o hasta realeza. Sin embargo, lo que ha facilitado digamos, el mayor exposure de esta audiencia, perdón, de esta tendencia, es sin duda la tecnología. Porque todos siempre hemos tenido, digamos, algún influencer de alguna manera cerca de nosotros. Y por influencer cerca de nosotros me refiero a, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido a alguien que nos gusta mucho cómo se viste y siempre es como, ¿dónde comprará su ropa? ¿Dónde hará esto? Entonces, siempre hemos querido también realizar de alguna manera esa imitación, y lo que ha sucedido es que el crecimiento exponencial de la tecnología ha democratizado precisamente la influencia, ¿no? Entonces, el Internet es lo que permitió que a través de las redes sociales esto tuviera como mucho más exposure, y entonces siempre hemos sabido que la recomendación peer-to-peer, la recomendación persona a persona, es lo que lleva mayor conversión. Cuando precisamente mi amiga, a la que me gusta mucho cómo se viste, y bueno, se ponen los zapatos de una mujer, dice, no, es que me lo compré en tal tienda, pues entonces lo más probable es que yo vaya también y me lo compre a esa tienda, ¿no? Entonces, los influencers no es nada nuevo, solamente es algo que ha habilitado la tecnología. Como les comentaba, los pioneros de esta manera de influenciar era precisamente hace mucho, mucho tiempo, por ejemplo, Josiah Wedgwood, que de hecho, él hacía como endorsement de sus ollas, como del todo el pottery que él vendía, y entonces lo que buscaban precisamente es, en esta etapa muy temprana de la publicidad, reforzar los valores de la marca a través de darle como una cara a cada una o a las personas o a la marca, ¿no? En una etapa más adelante se utilizaron pues precisamente como estas mascotas, como puede ser Santa Claus, que fue de hecho popularizado por Coca-Cola en 1923, el tigre Toño, que fue utilizado para cereales a partir de 1952, y digamos que uno de los ejemplos más recientes es Flow, que lo hizo por una compañía en Estados Unidos, se llama Progressive, y digamos que lo que buscaban es un poquito ser estos valores de la marca, representar los valores de la marca, crear más una asociación entre la marca y las audiencias y la gente, y pues sí, o sea, a partir de eso traer como un poco de influencia y recomendación. Entonces, digamos que la influencia o el utilizar un tercero para ejercer una influencia sobre el comportamiento de nuestras audiencias o sobre el comportamiento de nuestros consumidores no es algo 100% nuevo. Como les digo, el tema de la tecnología es que ha impactado o ha permitido que estas ya sean, digamos, personas reales y que puedan impactar de manera masiva, pero la tecnología es la que ha facilitado todos estos impactos. Entonces, ¿por qué influencer marketing? Influencer marketing, de hecho, es un mercado que seguirá creciendo. Se proyecta que va a crecer entre 5 y 10 billones de dólares dentro de los próximos 5 años. No solo eso, algo muy importante que se da con los influencers que probablemente muchas veces con los ejemplos anteriores no se podía dar, porque al final uno asocia, por ejemplo, al tigre Toño con una marca. Sin embargo, uno no necesariamente asocia a un influencer con una marca. Entonces,
uno de los principales impactos o una de las principales razones por las cuales el influencer marketing puede funcionar es precisamente porque una de las cosas que más funciona es la honestidad y el sentido del humor con el que hablan los influencers. De hecho, el trasfondo del real éxito es que permiten comentarlo desde una manera auténtica. Todos sabemos que una marca tiene ciertas restricciones para hablar de algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, en algunos sectores, como en el sector financiero, las regulaciones son muy estrictas. Sin embargo, un influencer puede hablar con mucho mayor libertad. Y no solo eso, puede hablar con honestidad de algo que de repente a veces como marca no nos permitimos, que es hablar de lo malo. El influencer puede ser 100% auténtico, hablar de lo bueno y de lo malo, de las ventajas y de las desventajas y de su experiencia, que al final es lo que todos buscamos, una experiencia real y una experiencia auténtica. Esto me recuerda un poco lo que revisaba hace unos meses en función a los millennials y se hablaba de la falta de lealtad de los millennials. De hecho, algo que comentaba en este estudio, no recuerdo muy bien ahorita el estudio quién lo hizo, pero hablaba de que los millennials no fueran leales, sino a los millennials les gusta probar diferentes cosas. Yo me voy a comprar 4 diferentes marcas de tenis, pero me voy a quedar con la que más me guste. Yo voy a probar 3 o 4 marcas de seguros, pero voy a probar con la que mejor experiencia de compra tuve, con la que mejor tuve servicio. Entonces, no es que los millennials no seamos leales, nos gusta probar. Y ya que probamos, entonces ya en ese punto se gana nuestra lealtad. Entonces, cuando tenemos a otra persona desde un punto de vista auténtico dándonos esta recomendación, bueno, puede haber un impacto aún mayor. Y bueno, el 93% de los mercadólogos, de hecho, reportan haber visto mejoras en su brand awareness cuando trabajaron con influencers y el 76% de los mercadólogos consideran que el uso de influencers es efectivo para incrementar la lealtad de su consumidor. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más adelante cómo los influencers impactan en los diferentes puntos del funnel de ventas en función digamos, al diferente tipo de influencers que se pueden tener. Solamente comentarles que, bueno, vayan poniendo sus preguntas en el chat. Voy a revisarlas más adelante y al final vamos a tener un momento para preguntas y respuestas. De todos modos, me acompañan Javier, Ileana y Bárbara. Ellos van a estar interviniendo durante nuestro webinar y ellos van a estar revisando de igual manera sus preguntas. Entonces, como recordarán, uno de los principales impactos es el tema de ser auténticos. ¿Y por qué la autenticidad es importante? ¿Por qué puede ser relevante? Precisamente porque nos logra tener mayor impacto. Una de las tendencias más fuertes que estamos viendo a nivel general en el advertising, en la publicidad, es el uso de los ad blockers. Y este uso de los ad blockers responde prácticamente a esta saturación que hoy existe del contenido. Hay demasiado contenido en todas las pantallas que vemos hoy en día. Y tristemente el contenido, de hecho, dicho por las mismas personas, este contenido no es relevante. Este es un artículo, esto es un estudio de Marketo, de State of Engagement, y de hecho, en lo que dice Marketo es que el 56% de los consumidores sienten que las marcas de consumo, las business to customer, no están entendiendo de manera profunda sus necesidades, es decir, que hay una falta de entendimiento. Y el 51% sienten que estas marcas pues les envían un mensaje o un contenido que es irrelevante. Entonces, esto obedece un poco a la tendencia que veíamos aquí, que el 47% de los consumidores utilizan ad blockers. ¿Por qué? Porque en general hay demasiado contenido y el contenido en muchas ocasiones es poco relevante. Entonces, por eso es importante hablar de la autenticidad y ese es uno de los principales valores de tener una relación con influencers. Los influencers van a crear esto de manera 100% auténtica, que es interesante porque muchas veces cuando hablábamos con marcas, las marcas no se aventuraban a trabajar con influencers y no lo hacían por miedo a lo que pudiera decir el influencer. Sin embargo, como lo platicaba hace un momento, los millennials buscan esta experiencia más auténtica. En general, las audiencias buscan tener una experiencia mucho más auténtica y ese sí es un gran valor de la relación con los influencers. Entonces, ¿para qué nos van a ayudar los influencers aparte de crear esta conexión auténtica? En lo primero que nos van a ayudar es precisamente en esta generación de contenido. Lo que nos hemos dado cuenta, y de hecho es una de las mejores prácticas, es que cuando nosotros les damos guías muy estrictas de generación de contenido a los influencers, o de hecho nosotros les damos de manera rígida el contenido que nosotros queremos que ellos amplifiquen, entonces, de hecho, ahí es cuando se vuelve
bastante contraproducente. Lo ideal es permitirles una cierta libertad en la generación de contenido, probablemente sí darles unas ciertas líneas, pero lo ideal del influencer es que ellos puedan generar su contenido de nuevo en función a su experiencia. Un ejemplo que me gusta poner en este caso es, por ejemplo, para marcas de automóviles que muchas veces hacen este tipo de experiencias donde ellos invitan influencers, probablemente al lanzamiento de un nuevo automóvil, lo suben con un piloto profesional y empiezan a manejar por todos lados. Entonces ahí, por ejemplo, hay dos cosas que se pueden hacer al mismo tiempo. Una, que cada uno de los influencers documente la experiencia con su celular, grabe videos, stories, no sé, snaps, lo que se le ocurra. Pero al mismo tiempo nosotros podemos hacer una grabación, una cierta producción de la experiencia y también eso utilizar para decir, ¿quieren ver cómo vivió esta celebridad o este influencer esta experiencia? Y de igual manera ellos van a hablar a sus audiencias desde su experiencia muy particular. Entonces, la generación del contenido es donde les debemos dar una cierta libertad, porque es algo en lo cual ellos nos van a ayudar. Debemos de verlos realmente como nuestro aliado en la generación de contenido. ¿Por qué? Porque ellos también ya saben hablar con su audiencia. La audiencia los sigue por algo, porque el tono les gusta, porque la manera en la que dicen las cosas les gusta. Entonces, debemos de aprovechar eso. Si nosotros les damos la línea de contenido, estamos truncando mayormente como esta libertad y esta reacción que van a tener ellos potencialmente sus audiencias, que de nuevo es el punto número 2. Demos la oportunidad de ser auténticos, de ser honestos y demosles la confianza. Por eso es muy importante el proceso de selección de los influencers, pero lo más importante es que ellos les demos la oportunidad de ser auténticos y de ser honestos. Y bueno, debo de entender cuál es el mix ideal para mis campañas, y por el mix ideal me refiero al mix ideal de influencers que yo voy a utilizar dentro de mi campaña, porque yo puedo usar 1, 5 o 300 influencers, pero hay diferentes tipos de influencers. Ahorita vamos a platicar un poco de cuáles son esos diferentes tipos de influencers. Y de nuevo, como les comentaba, los millennials de hecho confían 50% más en el contenido generado por usuarios. Y ese es el tema de los influencers, por eso debemos utilizar todas estas pequeñas cifras a nuestro favor. Entonces, un poquito en resumen de lo que hemos platicado es hablar de tener los influencers hoy en día tienen estas audiencias modernas y debemos de usar la autenticidad, traerlas de nuevo a las conversaciones para no afectar la experiencia, sino al contrario, hacer una mejor experiencia, permitirles hacer contenido auténtico, darles confianza a los influencers y sobre todo tener una selección precisa. Yo creo que lo más importante, o sea, bueno, hay dos cosas muy importantes, solamente la estrategia es muy importante, y la segunda es alinear a estos influencers con la estrategia que yo tengo, ¿no? Pero lo que vemos hoy en día, y este es creo que el principal tema que quiero tratar el día de hoy, es la dificultad en el proceso de selección. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay como tal un proceso muy bien definido. Puede haber agencias, porque las hay, existen agencias que son especialistas, digamos, en el tema de influencer marketing. Tuvimos el gusto de participar en FOMLA esta semana y, por ejemplo, estuvo aquí Power Influencer, que es una agencia chilena que se dedica a trabajar con influencers. Ellos tienen presencia en Chile, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Entonces, hay grandes agencias, medianas agencias, pequeñas agencias que son enfocadas o dedicadas al tema de influencers. Pero si lo pensamos de manera general, si lo pensamos a nivel de industria, no hay un proceso definido de identificación de influencers. En muchos casos, esto puede caer dentro de la agencia de PR, porque, bueno, la agencia de PR es la que está acostumbrada a hacer contrataciones. O sabes que esto va a caer sobre la agencia de medios, porque la agencia de medios es la que tiene mi presupuesto, entonces ella puede ejecutar la compra de los medios y la compra del influencer. Y en muchos casos solamente la agencia creativa o la agencia digital puede entrar desde un punto de vista más consultivo, a decir, mira, sí, este es el influencer correcto, sí, mira, esto va de acuerdo con nuestra estrategia de contenido, sí, mira, eso sí lo podemos validar. Y la marca muchas veces pues confía en este proceso, pero lo que hemos visto es que no hay un proceso homologado. Cada marca, cada agencia o cada ecosistema funciona de manera diferente. Entonces, el problema que se tiene es que muchas veces cuando queremos hacer influencer marketing como marca,
no es un proceso que sea altamente escalable o altamente replicable. Por ejemplo, platicábamos con una marca que tiene una presencia regional y ellos nos decían, bueno, lo estamos haciendo muy bien en México porque en México hay muy buenas agencias de influencers, pero no estamos sabiendo cómo replicar esto en otras partes de la región porque pues fuera de México tal vez no hemos encontrado la agencia ideal. Y lo que decía esta marca es, bueno, pero ¿cómo puedo dejar esto fuera digo, nada contra las agencias, pero lo que ellos decían es, ¿cómo puedo dejar esto no tanto al que yo escoja una buena agencia, sino cómo yo puedo hacer esto escalable, cómo puedo hacer esto repetible? Y ese es precisamente el principal reto que vemos en algunos casos, el cómo poder definir cuál es el influencer ideal con el cual yo debo trabajar. Entonces, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Precisamente, como les decía, el mercado en general carece de aún de estos métodos precisos. El reto es cómo hacerlo ágil y escalable, porque muchas veces un proceso de selección de influencers puede tardar hasta 2 meses. Entonces, no es tan ágil como nos gustaría. Y el tercer reto es cómo monitorear ya el desempeño de la campaña del influencer, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos empezar a construir estas estrategias de una mucho mejor manera? Y bueno, vamos a platicar un poquito de estos influencers y vamos a hablar de los 5 pasos para la selección adecuada del influencer. Entonces, estos 5 pasos los vamos a ir revisando uno a uno. Ahorita se los pongo aquí para que los conozcan, pero básicamente vamos a revisar uno por uno. Y vamos a platicar primero de cuáles son los diferentes tipos de influencers. Nosotros identificamos 3 principales tipos de influencers. De nuevo, hay diferentes corrientes, hay quien habla de 3, de 5 o de que los rangos pueden ser diferentes, pero digamos que a nivel macro nosotros conceptualizamos lo que es un microinfluencer que tiene más de 1000 followers. ¿Qué es lo que pasa con los microinfluencers? Los microinfluencers tienen esta relación ya más unida, más cercana con su audiencia, porque de hecho lo han ido creando y lo han ido construyendo a través de meses o años. Por eso mismo, estos microinfluencers muchas veces tienen un nicho muy específico. Por ejemplo, ahorita estamos viendo un crecimiento muy importante o siempre ha habido como un nicho muy importante en el tema, por ejemplo, de los gamers, que son muy pasionales, les gusta mucho ciertos títulos y hay como hasta ciertos subdivisiones o ciertos nichos de gaming, ¿no? Ahorita está creciendo mucho el tema de los esports. No sé si algunos de ustedes tuvieron oportunidad de estar, por ejemplo, en la Fórmula 1 en México este fin de semana. Para mí fue muy interesante ver cómo de hecho lo que el año pasado eran activaciones dentro de las fan zones, hoy en día prácticamente todo era e-gaming, eran simuladores donde tú te podías como subir y simular estar en un Fórmula 1. Entonces, bueno, esto es solamente como para dar contexto, pero básicamente los microinfluencers tienen como estos nichos muy específicos de influencia y ellos han ganado la confianza de sus audiencias, han crecido su audiencia en función a esta pasión que ellos tienen. Entonces, por eso tienen mayor engagement y mayor tasa de conversión. Y por lo general, bueno, estos microinfluencers, en muchos casos ellos mismos no saben que son un microinfluencer, entonces no están tan acostumbrados a trabajar con marcas, pero es una gran oportunidad. Alguna marca nos comentó que ellos empezaron a desarrollar sus microinfluencers, de hecho, hace 3, 5 años, y que hoy en día ya son bastante consolidados. Entonces, la ventaja de los microinfluencers es que podemos, digamos, trabajar con ellos de una mejor manera porque están más cerca, están mucho más cerca de la audiencia. El macroinfluencer es un poco arriba de los 100,000 followers, tiene una audiencia más larga y diversa, tiene una posición bien establecida dentro de una cierta comunidad y son más experimentados en trabajar con marcas. Creo que ese es el segmento en el cual hay un poco un reto en la comunicación porque muchas veces estos macroinfluencers hoy en día están empezando a trabajar con múltiples marcas. Entonces, ahí es donde tenemos que ser mucho más cuidadosos en la selección, porque ahí es donde empieza a haber este tema de que si no les damos esta suficiente libertad creativa, sus audiencias los pueden percibir como que ya están como vendidos, como que no es 100% auténtico, como que ya están hablando con demasiadas marcas. Entonces, aquí es donde creo que este es el segmento más crítico, porque los microinfluencers creo que pueden trabajar con menos marcas, 3, 5 marcas máximo, creo que porque son muy de nicho. Entonces,
Y los macro-influencers como que ahí es donde sí crecieron su influencia de manera muy rápida, pero a lo mejor es como, ya están hablando demasiadas marcas. Las celebrities son más de 1 millón de followers y las celebrities no tenemos tanto problema con asociarlas con múltiples marcas, siempre lo han venido haciendo, pero creo que sí realmente el celebrity no va a ser tan utilizado en la co-creación como el macro-influencer. El celebrity tiene una audiencia muy vasta, pueden lograr un gran alcance, son altamente profesionales y pueden ayudarte sobre todo a crecer el brand awareness, ¿ok? Entonces, ese es claramente el beneficio de un celebrity. Entonces, como les decía, los celebrities como Selena Gómez, Cristiano Ronaldo, DJ Khaled, sirven más como mensajeros de tu branded content, ¿ok? Tienen un fan base bastante grande, pero de hecho, en general, no interactúan mucho con sus fans. Por ejemplo, yo no veo un Cristiano Ronaldo interactuando con sus fans, a pesar de que tiene 105 millones de followers, es el número 3 y tiene un contrato con Nike. Sin embargo, con los influencers sí existe esta co-creación, sobre todo co-creación de temas relacionados con las marcas, y ellos sí están un poco más acostumbrados a tener una relación más cercana con sus followers, a crecer esta comunidad, porque al final es lo que los ha posicionado como influencers. Y bueno, aquí ponemos algunos ejemplos. Y ya desde el punto de vista del funnel de ventas, nosotros vemos que de hecho los macro influencers ayudan más para un tema de reconocimiento de marca y los micro influencers nos ayudan más a un tema de consideración o probablemente intención de compra. Pero lo que es muy importante es el uso estratégico de los influencers en el customer journey, o sea, tener una estrategia de contenido más escalable, tener menos gasto en performance marketing o marketing de desempeño, nos ayuda a tener como leads mayor calificados y un costo general de adquisición un tanto reducido. Entonces, lo que es importante es entender también, por ejemplo, una celebrity me va a ayudar muchísimo para el tema de awareness, el macro influencer más reconocimiento de marca, micro influencer consideración. Entonces, ¿qué voy a querer yo hacer para entonces entender cómo yo debo utilizar a mis influencers de la mejor manera? Porque, de nuevo, no todos los influencers son iguales, no todos los influencers me van a dar el mismo resultado. Y eso es precisamente el punto número 1. Fijémonos en el tamaño de la audiencia del influencer o en el tipo del influencer que vamos a utilizar. ¿Qué tipo de influencer voy a utilizar en función a lo que quiero lograr? Y por eso hablábamos de un mix de influencers. Entonces, de hecho, aquí vamos a tener nuestro primer caso, que es un caso de una marca deportiva. Y en este análisis lo que nos dimos cuenta es que esta marca deportiva hizo como una cierta pirámide donde tenía celebridades hasta arriba que empujaban cierto tipo de contenido. Luego en la siguiente tenían, digamos, como macro influencers a deportistas profesionales y luego ya tenían a influencers entre micro y macro influencers en diferentes como número de followers para ser impactados. Entonces, Javier, no sé si nos puedas contar un poquito de este análisis que trabajaste para este análisis, para esta marca deportiva. Claro, por supuesto, Juan Carlos. Bueno, aquí como lo comentaba muy bien Juan Carlos, esta marca lo que hace es dividir y tener como muy claro el punto de cómo va a ir atacando a sus audiencias y sabe que las celebridades se enfocan o los utilizan para cumplir cierto objetivo, ¿no? Y luego el nivel medio, cuando utiliza deportistas profesionales, es también para atacar cierto segmento, ¿no? Deportivo, las personas que ya tienen más afinidad con ellos. Y de igual manera incluye como tercer punto o como tercera escalón la parte de influencers, ¿no? Cómo van a llegar de manera creativa o innovadora, cómo van a crear estos mensajes innovadores para sus audiencias, ¿no? Entonces, en la parte de celebridades, por ejemplo, encontramos un Cristiano Ronaldo, ¿no? Encontramos incluso cantantes muy, muy reconocidos a nivel mundial y que hacen este match con las audiencias para crear ese awareness y esas campañas como mundiales. Los deportistas profesionales, por otro lado, y lo que hace esta marca deportiva es enfocarse en los mercados, por ejemplo, Argentina, México y Colombia, y entonces hace cierta diferencia con deportistas locales
para llegarle precisamente a estos países, ¿no? Entonces había una campaña que hacían, que hicieron, bueno, que hizo Nike en este sentido, con jugadores o las jugadoras de golf, que diga de hockey sobre pasto, ¿no? Y con un jugador de fútbol muy reconocido que juega en Europa y integró ahí algunas atletas, ¿no? De pista y de lanzamiento de bala. Entonces, como que hizo una campaña muy completa con gente que era afín al país, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa campaña la lanzó en Argentina. Pero si volteamos al mercado de Colombia o de México y demás, vemos que utilizaron a deportistas locales. Entonces ya más abajo, cuando se meten a la parte de influencers, más enfocado a la parte de macro influencers y mezclando un poquito también la parte de micro, podemos ver cómo buscan gente que tenga los valores de la marca y también que pueda sentir esa afinidad con su audiencia y con su comunidad, ¿no? Y cómo a lo mejor la ropa que Nike sacó una línea para tallas extra grandes, cómo busca gente de ese perfil que le pueda hacer sentido cuando le está hablando a sus comunidades, ¿no? Entonces, más o menos así es como ellos estructuran sus campañas de influencers y de celebridades y demás, y es una campaña holística en la cual llegan a tocar, pues, todas estas audiencias, ¿no? Correcto. Algo. No, sí, no, gracias, muchas gracias, Javier. Entonces, precisamente lo que comentábamos es cómo hacer este mix de influencers. Y bueno, este fue un análisis que se hizo. Y aquí lo que buscamos, por ejemplo, es muy interesante cómo esta marca deportiva lo que hace es define por ejemplo, cuál es muy claramente el hashtag de su campaña y las celebridades y los deportistas profesionales dan un poco la línea de contenido y pues básicamente el influencer lo sigue de manera bastante eficiente y como podemos ver aquí en la parte de abajo están utilizando todo tipo de influencers, todo tipo de personas para amplificar su mensaje. Súper, pues bueno, avancemos un poquito y entonces, como les comentaba, lo importante primero es qué tipo de influencers voy a utilizar, celebrities, macro, micro, cuál va a ser el mix de esos influencers. Voy a utilizar estos tres celebridades para darle mucho más awareness a mi campaña, luego voy a utilizar estos macro influencers para hablar un poco más a detalle y luego voy a expandir con estos micro influencers para llevar un poquito más a la conversión. Pero entonces, algo también muy importante va a ser cómo vamos a analizar la calidad de los contenidos de su timeline, porque yo tengo que entender cuál es la línea de contenido de cada uno de estos influencers, cómo ellos están hoy en día hablando con sus diferentes audiencias. Entonces, para esto me gustaría que nos ayude Ile, que nos va a contar un poquito acerca de lo que ella se dio cuenta que sucede con estos en este caso del utilizar los contenidos en su timeline. Sí, claro que sí. Hola a todos. Bueno, miren, pues yo aquí primero quise ejemplificarles con un post a nivel celebrities, tomando como ejemplo aquí, por ejemplo, uno de Will Smith, que vemos que es uno de los celebrities que se encuentra bastante activo en redes sociales. Entonces, bueno, aquí lo que podemos nosotros identificar es que este fue un post dentro de los últimos 60 días que tuvo mayor engagement. Entonces, bueno, aquí nosotros lo primero que podemos identificar es cómo empiezan a anclar esas estrategias hacia una marca. Y justamente aquí lo que nosotros detectamos fue que, por ejemplo, aquí hay una campaña anclada con el hashtag de Just Water, que son, en este caso, bueno, son aguas de sabores. Entonces, bueno, aquí lo que hace es... vemos que, por ejemplo, aquí la base de fans de Will Smith es de 23.4 millones y vemos que tuvo un buen performance debido a que con eso logró alcanzar 151.9 engagement y logró 2.8 millones en interacciones. Entonces, por eso es que nosotros identificamos que es súper importante para una campaña identificar esta parte de hashtags,
porque esto nos va a ayudar a que podamos amplificar la parte de conversaciones y acciones. Entonces, bueno, esto es como un ejemplo de lo que les puse a nivel celebrities, pero si nos vamos al siguiente ejemplo, Sí. Si nos vamos al siguiente ejemplo, por ejemplo, puse en este caso, por ejemplo, a nivel influencers, a Juan Pazurita, que muchos seguramente lo conocen. Él nació como de un tema de youtubers, de blogueros. Entonces, bueno, él sobre este segmento hemos igual detectado que él ha trabajado con distintas marcas. Él, por ejemplo, aquí vemos una campaña anclada con la marca de Axe. Y bueno, aquí lo importante, como bien comentaba Juan Carlos, es que el influencer tiene que ser como tan auténtico y tiene que expresar pues cómo está viviendo su experiencia con la marca, ¿no? Eso es como lo importante. Entonces, bueno, aquí vemos que él puso el hashtag Accept Yourself y Accept Partner. Entonces, bueno, estos son dos diferentes ejemplos en donde vemos que, por ejemplo, Juan Pazurita, a pesar de que su base de followers es la mitad que la de Will Smith, o sea, Juan Pazurita tiene una base de 11.7 millones, el engagement y las interacciones que generó no están tan lejos de llegar a lo que generó, por ejemplo, Will Smith, ¿no? Siendo un celebrity. Entonces, bueno, esas son distintas campañas que yo les pongo como ejemplo para que identifiquemos estas campañas efectivas de cómo están utilizando algunas marcas este tipo de estrategias ancladas a un influencer. Y que, bueno, esto es parte importante para todo lo que es el proceso de selección de un influencer. Y también, pues, reconocer que hablando de un tema de engagement, es uno de los KPIs considerados como más importantes, como insights cualitativos, y esto nos puede ayudar mucho a saber qué tan efectiva fue la campaña entre nuestro público efectivo. Esto también nos ayuda a saber también qué tanta actividad tuvo con nuestra audiencia. Y bueno, esto es como parte de lo que quiero mostrarles para que puedan identificar un poco cuál es la estrategia hablando de un celebrity, por ejemplo, que tiene una base de fans obviamente mucho más alta y cómo se muestra ahora con un tema de influencers. Correcto, muchas gracias, Ile. Y sí, como pueden ver aquí son dos ejemplos donde se utilizaron también. Aquí ya empezamos a hacer un poco el análisis no solamente del contenido de nuestro influencer, sino también de los hashtags que ellos han utilizado. Por ejemplo, en el caso de Juan Pazurita tenemos allá Love Army, Express Yourself de Axe, o abajo tenemos, por ejemplo, la parte en el número 5 de Hawkers, o tenemos en el número 8 Nike React. Entonces, como pueden ver, hay una serie como de hashtags que él está utilizando, donde él está haciendo referencia a otras marcas dentro de su contenido, que de hecho es el número 3 de nuestros, digamos, nuestros puntos de análisis, que es el uso cuál es precisamente el uso de sus hashtags, cuáles son los hashtags que ha utilizado en los últimos 60 días. Entonces, es muy importante, digamos, en esta etapa también estudiar esos hashtags que ellos han venido utilizando, analizar el contenido, cuál es la línea de contenido, como lo venía comentando Ile, cómo están ellos expresándose, si esto va con los valores de la marca. He estado leyendo ahorita un poco los comentarios y nos preguntan un poco acerca del uso del paid buy. De hecho, es importante porque recordemos que uno de los de las plataformas hoy en día más importantes para el uso de influencers es Instagram. A pesar de que Twitter sigue siendo una muy buena alternativa para llevar la conversación, sobre todo cuando es conversación en función a un evento en vivo, el mayor impacto que se está viendo es hoy en día en plataformas como Instagram. Entonces, tanto en Instagram como en Twitter vale la pena hacer mucho precisamente este estudio de los hashtags, ver cuál es el contenido y de hecho hasta qué plataforma nos va a servir más en función a lo que queramos lograr. Si, por ejemplo, va a estar más asociado con un evento en vivo, sin duda Twitter podría ser la mejor alternativa, pero si vamos a hablar más de un tema mucho más visual, podemos usar sin duda Instagram. Y de hecho, algo que está funcionando hoy muchísimo es el tema del uso de las stories, que va un poco con una pregunta que veía ahí acerca del tema de los KPIs. Entonces, bueno, en Instagram se puede hacer el paid buy y esto es sugerido porque nuevo es un poco el tema de la autenticidad y la claridad. Un influencer puede trabajar con una marca. De hecho, hoy en día ya existen los perfiles business. Es decir, si ustedes quieren trabajar con un influencer y ustedes van a invertir en ellos para maximizar sus resultados, y me refiero por invertir en el tema como de un targeting de su post o algo por el estilo, en ese sentido,
sí el paid buy es lo más sugerido porque obviamente es un tema de transparencia y de autenticidad. Entonces, sí es muy importante dejarlo muy claro. En algunos casos, por ejemplo, lo podemos ver aquí creo que por ejemplo, en el caso de Juanpa, el segundo hashtag es Express Yourself, que es un poco el de la campaña, y el 7 es Axe Partner. Entonces, él está hablando de que es un partner de Axe y que obviamente podría haber una relación, digamos, comercial con él y eso es parte de precisamente ser súper claros y transparentes con nuestras audiencias. Ellos lo saben perfecto, entonces no nos lastima nada utilizarlo y es mejor para la marca y para el influencer que todo sea lo más transparente posible. En función a cuáles son los KPIs que debo demandar de mi influencer, bueno, depende mucho de la estrategia y también depende cómo ustedes lo puedan medir. Uno de los retos que nos hemos encontrado es precisamente la medición de los influencers. Y alguien comentaba que íbamos a decir cómo esto lo resolvían con Social Bakers. El principal objetivo de este webinar es más educativo. Si quieren, hacemos el comercial más adelante, pero hay 3 puntos en los que ustedes pueden utilizar Social Bakers, pero lo vemos más como un webinar de mejores prácticas, ¿vale? Y en ese sentido, viendo un poco las mejores prácticas y un poco hablando de esta autenticidad, hay celebrities como puede ser el caso de Dwayne The Rock Johnson, que, bueno, muchos de nosotros seguimos en Instagram, es muy interesante ver sus posts, es muy motivacional, funciona mucho por las mañanas, sobre todo cuando uno ve todo lo que él se come y está así con todas las proteínas que necesita para el gimnasio. Pero si lo analizamos desde el punto de vista del contenido, y de hecho solamente vemos los últimos 90 días, nos podemos dar cuenta que estos son todas las marcas con las que él ha venido trabajando solamente en los últimos 90 días. Entonces, como lo hemos venido platicando, los celebrities no es lo que más nos va a ayudar a tener una conexión auténtica, es más bien lo que nos va a ayudar a tener mucho mayor awareness. Entonces, estos son de nuevo sus sponsors solamente en Instagram durante los últimos 90 días. Por ejemplo, y esto lo vemos mucho en algunas marcas, sobre todo en el segmento de belleza, donde haciendo un análisis, esto fue un análisis de 4 meses hecho por Social Bakers directamente en Instagram, y aquí nos dimos cuenta que, por ejemplo, influencers como Ana de los Russo en Italia, que está enfocada a un tema de beauty, en estos 4 meses mencionó a Dolce & Gabbana, Saint Laurent, Prada, Louis Vuitton y otras 177 marcas. O Chris Lim a Dior, Valentino, Tiffany y otras 134 marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, digamos que a La Roca un poco se le puede pasar por ser una celebridad, pero si ya estamos hablando de influencers como tal o de macro influencers, esto ya es muy complicado. No estamos haciéndolo de una manera muy correcta. Entonces, de nuevo, esto es muy importante porque va al punto número 4, que es tengamos en cuenta con qué marcas han trabajado recientemente y si son de tu competencia. Entonces, tengamos mucho cuidado en utilizar influencers que ya hayan sido utilizados por la competencia, sobre todo o sea, no porque no lo podamos utilizar, sino porque tenemos que tener mucho cuidado de lo que él vaya a decir, porque puede hacer un backfire. Entonces, depende de lo que él haya hablado con la competencia, es lo que podemos utilizar, pero no, lo peor que podemos hacer es que un influencer se contradiga, porque eso nos va a representar muy seguramente una crisis y más, o sea, con la marca y menos con el influencer, ¿vale? Y con esto me gustaría hablar un poquito, que Bárbara nos cuente un poco acerca de este análisis que ella realizó. Hola, ¿me oyen bien? Sí. Perfecto. Gracias por darme la palabra. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no?, con este último statement y con todo lo que hemos ido comentando de las cosas importantes que hay que tener para trabajar con el influencer, tener en cuenta para trabajar con el influencer correcto, ¿no? Pero sobre todo veía muchas preguntas en el chat de gente que se preguntaba sobre la verosimilitud o credibilidad que tiene trabajar con ciertos influencers y cómo
hacerlo de la manera más orgánica posible. Bueno, yo creo, y les contestaba a muchos, ¿no? Que es súper importante tener en cuenta la personalidad del influencer, o sea, con qué valores él se ve representado y está continuamente publicando sobre qué tipo de contenido y con qué tono lo hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, cuando hablábamos de cómo ejemplificar esta parte, la parte de analizar los valores del influencer, a mí me vino súper rápido a la mente el caso de Daniel Illescas. Yo soy española, trabajo en México con mis compañeros, pero entonces sigo algunos influencers de allá de mi tierra y uno de ellos es este chico que es de Barcelona, además de mi ciudad, y él es modelo, él es muy conocido ahí, es modelo y ha salido también en alguna que otra serie juvenil. Entonces yo ya lo seguía, a mí él me gusta mucho y comulgo con sus valores, ¿no? Y resulta que vi que empezó a publicar fotos sobre que había estado en, bueno, en un campo en Etiopía, perdona, en Kenia, y que había estado en un campo ayudando a estos niños de bajos recursos y por lo que yo iba viendo en sus stories y en sus publicaciones, pues él conocía, me imagino que eran amigas suyas, las chicas que empezaron, también son chicas jóvenes, con este campo, ¿no? Que es como han construido una escuela y donde también los niños pueden dormir, etcétera. Entonces él fue allá y fue voluntario, se enamoró de estos chiquillos y de este proyecto y al final incluso acabó creando una cuenta de Instagram dedicada únicamente a este proyecto, que es Daniel Illescas with Indigo. Ahí él va publicando todas estas fotos que ven en el screenshot de la derecha de todo, que están en blanco y negro, de toda su aportación al proyecto, pero además no solo eso, sino que también en su perfil oficial él sigue poniendo fotos de toda su experiencia y un poco llamando al engagement con esta marca. Incluso pues publicó esa foto que ven con la camiseta Be Part of It, que yo personalmente ya me encargué de comprar, con la que puedes aportar a la organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de las ONGs a veces es un poco delicado porque son organizaciones o instituciones que muchas veces requieren de esta credibilidad porque al final ya es un mundo en el que muchas veces pues estamos muy saturados y hemos tenido alguna que otra decepción, ¿no? Los que solemos aportar en el mundo de las ONGs. Entonces, viendo a este chico ahí, viendo los stories, que si me ayudan a hacerle clic en el story de la derecha, es una manera en la que yo me he dado cuenta de que esta aportación es real y va a los niños directamente, ¿no? Jaycee, ¿le podríamos dar clic al story de la ahí? Van a ver cómo el propio Daniel Illescas está ahí ayudando, ¿no? Y animando a los... Entonces se ve como realmente el chico disfruta con eso y comulga con esos valores. O sea, no es para nada una aportación o un partnership falso de una publicación puntual que él hizo en un momento porque le pagaron para ello, ¿no? Por eso comentamos la importancia de trabajar a largo o a medio plazo con influencers que estén muy comprometidos con los valores de nuestra marca. Correcto, muchas gracias, Bart. Y ese era el cuarto punto, el quinto punto de nuestra sugerencia, que era alinear a los influencers precisamente con los valores de la marca. Entonces, esto es precisamente muy, muy, muy importante porque si hacemos un poco de recap, es precisamente el tema de cómo podemos asegurar, si hacemos un poco de recap de los 5 puntos para que todos los tengamos súper claros, es validemos el tamaño de la audiencia, entendamos si es macro, micro influencer, analicemos los contenidos dentro de su timeline, estudiemos los hashtags que han utilizado y también les recomiendo mucho que cuando definan el hashtag de una campaña, de influencers sobre todo, este hashtag sea como más orientado a la acción, o sea, qué es lo que queremos lograr, cómo vamos a involucrar a nuestros influencers o cómo nuestros influencers van a involucrar a sus audiencias, ¿ok? Después ten en cuenta con qué marcas ha trabajado recientemente y si son de tu competencia. Y el número 5 es verificar que sus valores personales estén alineados con los valores de la marca, que es un poquito lo que nos contaba ahorita Barb, como de hecho ella en su caso particular, el conocer a Dani por un tema más regional, la llevó a ella a ser parte
de precisamente este movimiento, y ya tiene su playera y todo, pero al final fue porque ella no solamente se identificó con el influencer, sino también se identificó con ese valor. Y ella lo hizo porque lo sintió auténtico y porque fue más allá de la marca en particular. Y como decía, bueno, esto es una ONG, es un caso muy particular. Y bueno, hablaban un poco de cómo lo podemos hacer, cómo podemos medir a los influencers. Es importante el primero. Yo sé que la industria hoy en día está en contra totalmente del tema del crecimiento de la base de followers. De hecho, Instagram en particular no permite hacer este tipo de compra, como sí lo hacía, por ejemplo, Facebook, que Facebook te permitía lanzar campañas para crecer tus followers, cuando en ese momento tus fans era como lo más importante. Pero, sin embargo, lo que sí nos hemos dado cuenta es que muchas de las marcas tienen un reto muy importante al precisamente crecer su awareness, crecer su fanbase dentro de Instagram. Entonces, muchas veces los influencers han ayudado cuando este puede ser uno de estos objetivos, aunque claramente es uno de los objetivos que en algunos casos es el menos relacionado con negocio, ¿no? Y bueno, de nuevo, ¿cuáles son los KPIs ideales? Bueno, engagement, alcance y awareness, tráfico generado y conversiones. Entonces, si se fijan, va un poco alineado con el tema del funnel, porque primero vamos a tener alcance y awareness. Sobre el alcance y el awareness vamos a generar mucho mayor engagement. Ese engagement muchas veces puede ser no solamente los likes, los comments o los shares en el caso de Facebook, o los retweets en los casos de Twitter, sino, por ejemplo, en el caso de Instagram, podemos tener el swipe up para ya hablar de conversaciones, o de tráfico generado a un sitio para generar, no sé, el llenado de un formato, etcétera. Entonces, es complicado decir cuál es el KPI absoluto de una campaña de influencer, porque va a depender, uno, del mix de influencers, y va a depender, dos, de cuál es la estrategia del objetivo de esa campaña en particular. Entonces, en función a eso es como vamos a definir. Si yo quiero hacer más un tema de branding, pues entonces va a ser obviamente alcance, para obviamente identificar cuál es el awareness que estoy dando, pero va a ser más alcance y engagement. Si yo voy a hacer más una campaña a lo mejor con microinfluencers para hacer, o a lo mejor con macroinfluencers con un swipe up dentro de Instagram para que pueda hacer yo conversiones, pues ese muy bien podría ser el KPI. Lo que sí los invito a ver, y aquí es, por ejemplo, una parte del comercial, la parte del comercial es que ustedes con Social Bakers pueden medir todos y cada uno de los impactos de sus influencers. Y aquí es importante diferenciar un poquito la información pública de la información privada. ¿A qué me refiero con esto? A que todo lo que es engagement es 100% público, pero todo lo que ya es conversiones y alcance, tráfico, eso ya es privado. Entonces, en este caso, Social Bakers y cualquier otra plataforma, para medir el reach de sus influencers, va a necesitar, uno, o el screenshot del influencer, o dos, que el influencer conecte su perfil de business, sus insights, desde Instagram, a cualquier plataforma. En este caso puede ser Social Bakers, y en ese caso nosotros ya podemos tener acceso a sus stories, acceso a sus contenidos, acceso a todos los contenidos dentro de la campaña, para que podamos hacer un reporte mucho más detallado del tema de los influencers, de la campaña del influencer, y entonces o hasta el agregado de los influencers, y podamos hasta dividirlos por objetivo que teníamos, y entonces ya medir cuáles son los KPIs y hacerlo en tiempo real. Entonces, esto va a ser válido para Social Bakers o para cualquier plataforma. No hay una plataforma hoy en día que pueda estimar el reach de un influencer de manera 100% fiable. No existe. La única manera es conectar sus insights. Entonces, eso es muy importante comentárselos. Y la siguiente pregunta, cuando nosotros generalmente hablamos de influencers, es, bueno, y cualquier marca puede hacer influencer marketing. Ustedes hablaron de esta marca deportiva, y pues obviamente si yo fuera esa marca deportiva, pues qué fácil, o sea, todo el mundo me quiere, tengo a Cristiano Ronaldo, tengo todo el presupuesto del mundo, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos. El que a mí me gusta más, bueno, Daniel Wellington, que es una marca de relojes. De hecho, ellos empezaron a probar influencer marketing. De hecho, es un mix entre influencer marketing y user-generated content, porque se dieron cuenta que lo más importante que ellos podían hacer como parte de su estrategia de contenido es
confiar en la gente que lo seguía. Entonces, de hecho, Daniel Wellington dejó de generar contenido. Todo el contenido que ellos publican dentro de su perfil, que es Daniel Wellington en Instagram, todo es generado por usuarios. Entonces, todo lo hace, si fijan, el copy es "Congratulations to Honey, I dressed the pug on being our DW pick of the month for May." Y de hecho ahí dice, "Make sure that you tag your photos with hashtag Daniel Wellington." Entonces, básicamente ellos van viendo todo lo que tienen hashtag Daniel Wellington y a partir de eso van curando todo eso y lo están poniendo en su perfil de Instagram. En el caso de Sprint es interesante porque fue una campaña que hicieron con una serie de influencers, entre ellos, por ejemplo, Lele Pons. Como pueden ver, ahí está diciendo que esto fue sponsored. De hecho, ahí habla de que es con Sprint. Este es un video en Facebook. Lo pueden buscar, es muy interesante porque de hecho utiliza a muchos influencers, personalidades de YouTube, celebrities. Entonces es un mix interesante porque al final todo llega a este video de YouTube. Es un mix, como lo decimos en la parte de abajo. Entonces, es interesante. Es una campaña de Estados Unidos, de un carrier de telecomunicaciones que se llama Sprint, y el hashtag es Live Unlimited. Hablan un poco del plan ilimitado, pero van apareciendo como las diferentes celebrities y los influencers. Es interesante. Una de mis personales favoritas es el de Chiquita Brands. Chiquita Brands es una marca de plátanos, y lo que ellos utilizaron es el hashtag #DressMyChiquita. Y como les comentaba en el tema del hashtag, se fijan, está invitando mucho a la acción, y el #DressMyChiquita quiere decir que disfraces a tu plátano, disfraza a tu plátano. Hicieron ahí un partnership con los Minions, y en este caso utilizaron a influencers como Marcus Dobré. De hecho, el que está aquí en primer plano disfrazado es Marcus Dobré, y ahí está mostrando él cómo está vistiendo a sus plátanos, a sus chiquitas, y de hecho fue para awareness, y de hecho sí tuvo un impacto bastante positivo en ventas, tuvo un impacto en ventas incremental de casi doble dígito. Entonces sí es bastante interesante. Y bueno, Dunkin' Donuts con el National Donut Day, y es básicamente cómo puedo crear conversación a través de todo el mundo, igual compartiendo su experiencia en un tema de National Donut Day. En el caso de ellos sí era un tema de conversión, porque pues, lo que buscan es generar mucho más compra de donuts en ese día en particular. Entonces son algunos ejemplos de cómo podemos tener diferentes campañas. Y bueno, algunos insights de Social Bakers. Estos son algunas cosas que nosotros hemos trabajado últimamente. Por ejemplo, las industrias que tienen más, sobre todo en el tema de Instagram, más menciones por influencers, es todo el tema, por ejemplo, de fashion. Entonces, fashion claramente es el segmento donde más se está utilizando este tipo de influencers. Y de hecho, si lo vemos, por ejemplo, en México en particular, las marcas que más están utilizando influencers son Liverpool, H&M, Levi's, Adidas. Entonces, se fijan, es muy relacionado con el tema de fashion. Si lo vemos, por ejemplo, para el caso de Argentina, es Adidas, Mercado Libre, Netflix, L'Oreal por ahí, Cerveza Brahma. Entonces, cerveza, por ejemplo, es uno de los casos donde los influencers pueden hablar de una diferente manera a la cual lo puede hacer la marca, pero digamos muy relacionado con tema de fashion, algunos con un tema de e-commerce. Interesante el total de menciones que tiene, por ejemplo, L'Oreal, con que tiene tres influencers con 136 menciones. En el caso de Chile, Reebok, Ripley, Adidas, Easy Chile, Pandora. Entonces, de igual manera seguimos viendo como una muy fuerte tendencia hacia los sporting goods y todo lo que tenga que ver con fashion y beauty. Ahí también está Urban Decay, y por ahí vemos algunos retailers como Ripley, como Easy, que también están trabajando con influencers. Y en el caso de Colombia, Avon, Spotify, obviamente Nike en Colombia haciendo alguna campaña muy particular ahí con influencers, Falabella. Entonces, como lo pueden ver, hay temas de e-commerce por un tema muy claramente de conversión, sporting goods y fashion. Es lo que más está como demandando o más utilizando hoy en día influencers, pero como lo mostramos con #DressMyChiquita, no es el único segmento. Como les comentaba, este es un webinar más orientado a mejores prácticas en el uso y la selección de influencers. Sí, Social Bakers tiene un módulo de búsqueda de influencers, donde nosotros tenemos más de 20 millones de influencers a nivel global en Instagram, y los tenemos categorizados
por intereses, ustedes lo pueden revisar, lo pueden probar en nuestro sitio web. Creo que hay algunas herramientas free donde lo pueden ver. Pero la idea más que hablar de nuestros productos era hablarles un poco de nuestra experiencia, hablar de cómo hemos nosotros visto el mercado de influencers, qué es lo más importante para ser, digamos, un máster. Para nosotros lo importante de ser un máster es entender cuál es tu estrategia y en función de eso elegir al influencer. Nosotros vemos que la clave es antes cómo estoy eligiendo al influencer y sí en el después cómo hacer la medición del performance de esa campaña en particular. Y ahí, bueno, obviamente Social Bakers puede ayudar en la parte de detección del influencer y en la parte final, que es en la parte de medición, digamos que para los que preguntaban un poco de cuál era el comercial, de cuál era el catch, ese era el comercial de manera muy, muy, muy abierta. Y bueno, vamos a ver algunas preguntas. Sé que nos quedan dos minutos. Sé que le agradezco a Bárbara, a Javier, que han estado no solamente conmigo platicando un poco de estos 5 puntos y con el análisis que ellos hicieron, sino también han estado muy activos respondiendo a todas sus preguntas en el chat. Entonces, les confirmo que sí, que les haremos llegar a todos la presentación y la grabación del webinar. A todos se los haremos llegar a través de su correo electrónico con el cual se registraron. De mi lado no queda más que agradecer, nos queda un minuto. Ahí está mi correo, jc.luján@socialbakers.com. Cualquier duda que ustedes tengan, no duden por favor en escribirme. Si ustedes estuvieron en contacto con Bárbara o con Javier, ahí daremos seguimiento a todas sus peticiones, pero si ustedes tienen algún interés muy particular o una duda muy particular, por favor escríbanme de manera directa y ya yo iré canalizando sus preguntas con la persona correcta. Entonces, bueno, no tengo nada más que agradecerles. La verdad es que me dio mucho gusto contar con la participación de todos ustedes. Me dio mucho gusto ver que realmente el chat siempre estuvo lleno de preguntas y de nuevo gracias a Bárbara, a Javier, a Ileana por su participación y a todos ustedes por regalarnos esta hora de su tiempo. Espero que haya sido valioso, que se lleven algunos learnings y en lo que, bueno, Social Bakers y mi equipo puedan ayudar, estamos en total disposición. Entonces, 1 en punto. Yo me despido, muchas gracias y que tengan un excelente resto de la semana.